Bueno, pues muy buen día. Estamos aquí en el foro de la industria editorial 2021, pospandemia, presente y futuro. Y esta es la mesa de protección de derechos en el mundo digital. Y pues tenemos a dos personajes precisamente para hablar del tema. Son expertos en la materia. Por un lado tenemos a Jorge Corrales, que él es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España. Ha desarrollado su trayectoria profesional en los sectores tecnológico, químico y en los últimos 10 años en la propiedad intelectual. Actualmente él es director general de CEDRO. CEDRO es el Centro Español de Derechos Reprográficos desde marzo de 2017 y anteriormente ocupó el cargo de director de Departamento Económico y Tecnológico de CEDRO. Él es experto en toda la parte de herramientas tecnológicas, nos va a ilustrar precisamente en toda la parte editorial, en cómo se pueden proteger y va a estar muy interesante, ya lo van a ver. Y por el otro lado, para abundar en la parte legal, pues tenemos nada más y nada menos que al doctor Eduardo de la Parra, que él es doctor en Derecho, precisamente con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Realizó una maestría en Propiedad Intelectual y Derecho de la Sociedad de la Información en la Universidad de Alicante, en España. Además, él es especialista en Propiedad Intelectual por la Universidad Panamericana, tiene un posgrado en Derechos de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, tiene una nutrida producción editorial en diferentes revistas científicas de prestigio del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho del UNAM, así como del Instituto de la Judicatura Federal, y entre otros también tiene participaciones en ediciones individuales, así como colectivas relacionadas con esta materia, entre otras muchas cosas porque su currículum es muy vasto. En la actualidad él es socio fundador del despacho de La Parra y Asociados, profesor de la licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho del UNAM, de la Universidad Panamericana, también es maestro de la Universidad Panamericana y profesor fundador del Instituto de la Propiedad Intelectual y del Derecho de la Competencia, que es el IPIDEC. Y pues definitivamente dos grandes personajes nos van a ilustrar de manera muy buena en la parte tanto tecnológica como en la parte legal. Precisamente como el título de la mesa es protección de derechos en el mundo digital, pues primero tenemos que decir que estamos en esta época en la que ya pasamos prácticamente citando a la maestra Quetzali, ella nos dice precisamente ya estamos pasando de la parte del papel a la parte digital. Entonces, definitivamente pues se tienen diferentes tipos de cuestiones en donde podemos ver alguna obra que creemos que puede estar más vulnerada en la parte de internet, ya vamos a ver si las herramientas no son suficientes, y por el otro lado también tendremos las herramientas, pero ahora legales, estas herramientas legales también vamos a ver si son suficientes, si nos hacen falta, y para esto pues mejor que lo expliquen los expertos, por lo cual podría comenzar señalando precisamente ya a manera de ese pequeño preámbulo, sin quitarles más tiempo a ellos, pues comenzaría con algunas preguntas. Empezaría con Jorge en la parte de ya más tecnológica. Nos vamos a ir precisamente a lo que les comentaba de las herramientas tecnológicas. Y aquí me permito preguntarte, Jorge, si consideras que en el entorno digital se pierde de alguna manera el control sobre los derechos. Esto quiere decir en el sentido de que qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar para la vigilancia de las obras, así como dar seguimiento de las mismas para que se pueda pues de alguna forma evitar algún tipo de violación, de infracción. ¿Tú crees que son suficientes este tipo de herramientas? Cuéntanos todo lo que sabes de ello. Bueno, lo intentaré, lo intentaré. Antes de nada, agradecer a CEMPRO la invitación a participar en esta mesa, interesante mesa, porque sí es verdad que la tecnología está avanzando, sí es verdad que los marcos legales están avanzando, pero bueno, profundizar en estas dos áreas me parece muy interesante. Con respecto a tu pregunta, ¿es difícil hacer un seguimiento al marco de a la evolución de los derechos de autor con esta amalgama, ¿no?, de usos digitales? Es más difícil porque se ha dinamizado, ¿no?, la utilización de los contenidos. Y a día de hoy los titulares no han desarrollado o no hemos desarrollado, como representante de los titulares, herramientas que nos permitan acercarnos a esa realidad de los usos. ¿Qué tipo de herramientas se han desarrollado, se están desarrollando? Pues, herramientas, yo las categorizaría de, primero, herramientas de monitorización,
que son las que se usan principalmente para localizar dónde se encuentran los contenidos a disposición o dónde se reproducen sin la autorización de sus creadores. Segundo, una de solicitud de retirada, bien sea a los alojadores o a los intermediarios. Una tercera vía que yo definiría como de insertar chivatos de estos usos, que también, o las llamadas marcas de agua, que también ha sido otra tecnología que se ha desarrollado. Tecnologías de identificación de esos usos ilegales. Y sobre todo, estas tecnologías se están desarrollando en todos los diferentes entornos o ámbitos en los cuales son utilizados ilegalmente los contenidos. Nos encontramos en el ámbito del sector editorial, que es nuestro sector padre, o por lo menos el de Cedro, ya que gestionamos los derechos de propiedad intelectual de editores y de escritores, de libros, periódicos y revistas. Estos ámbitos son no solo los que venían siendo tradicionales, que es el mundo de Internet, ¿no? La web, la deep web, sino también otros mundos derivados, como pueden ser las redes sociales y los servicios de mensajería. Principalmente estos son, perdonadme un segundito, estos son los ámbitos en los cuales se están desarrollando tecnología. ¿Son suficientes? No, desde mi punto de vista no es suficiente solo la tecnología o el trabajo que se hace en estas herramientas tecnológicas para devolver y creo que Eduardo estará de acuerdo conmigo, el derecho de los titulares en definir dónde y cómo son usadas sus creaciones. Yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos complementar el uso de estas herramientas tecnológicas junto con otra serie de iniciativas de formación, por ejemplo, para el buen uso correcto. Necesitamos un marco legislativo que espero que nuestro compañero, el doctor Eduardo, nos ilustre acerca de cuál es el marco más correcto, más adecuado, y necesitamos que las administraciones públicas apoyen decididamente la labor de creación de cada uno de nuestro conjunto de países, ¿no? De la sociedad en su conjunto. No, pues muchas gracias, Jorge. Justo estaba analizando lo que nos comentabas de la monitorización, de las marcas de agua, de la tecnología de identificación. Pues definitivamente tenemos estas herramientas, pero como bien nos comentas, no son suficientes. Se necesitan a lo mejor coadyuvar de la parte legal y de tener un marco normativo internacional y nacional pues bastante fuerte, así como de las administraciones públicas. Entonces aquí, como para seguir precisamente dentro de la misma línea, me permitiría preguntarle en esta ocasión ahora al doctor Eduardo si considera que son suficientes. Ahora, por la otra parte, ya tenemos la parte tecnológica. Sabemos que la tecnología siempre va avanzando un poco más rápido que la legislación y la legislación se tiene que ir adaptando. Entonces, ¿considera el doctor Eduardo que la legislación vigente, tanto internacional como nacional, es un buen control para las obras en el entorno digital? ¿Nos brindan esta seguridad que de manera como acumulativa a la parte tecnológica? ¿O qué nos podría opinar al respecto? Gracias, Marisa. Y al igual, agradecer a Sempro, a Canien, la posibilidad de estar hoy aquí platicando sobre estos temas. Y pues mira, el tema es muy interesante y la respuesta para mí es muy clara. Nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza y los usos de la tecnología avanzan. Y las respuestas tecnológicas, como ya veíamos, siempre van atrás del problema tecnológico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sí tenemos legislación, no diría que es suficiente, pero sí una legislación mínima, tanto en el ámbito internacional, en el ámbito nacional en México, o en países que forman parte de alguna comunidad internacional como la Unión Europea o la Comunidad Andina, a través de directivas, reglamentos, decisiones, se ha avanzado en este tema. Lo que pasa es que hay que ver, como bien mencionabas, tenemos herramientas legales y herramientas tecnológicas.
Cuando surge Internet ahí remotamente a mediados de los 90s, se empezaron a vislumbrar este tipo de problemas. Y las respuestas tecnológicas fueran inmediatas. Pues candados anticopias, marcas de agua, información sobre gestión de derechos. Y la respuesta legislativa fue relativamente rápida, porque los primeros tratados internacionales que tocaron el tema son de 1996, que nos resolvieron los temas, por ejemplo, de si hay o no comunicación pública en Internet, qué tipo de límites se pueden poner a los derechos para usos digitales, y sobre todo el tema de proteger jurídicamente las medidas tecnológicas de protección y además la información sobre gestión de derechos. Pero curiosamente, también en el ámbito nacional se fue avanzando en temas muy importantes. Por ejemplo, en 1998, en Estados Unidos, se da el sistema de aviso y retirada, el Notice and Takedown, para bajar contenidos mediante un sistema fácil que no se le impusiera responsabilidades a los intermediarios en Internet si bajaban el contenido. La Unión Europea replica esto 2 años después, en una directiva de comercio electrónico. Y de ahí muchas leyes de la Unión Europea y de otros países comienzan a incorporar esto. Y México llega tardísimo, mientras en Estados Unidos se hace en 98, en la Unión Europea se hace en 2000, en el año 2000, en México se hace en 2020. El sistema de Notice and Takedown, y además polémico, y ahora tenemos una acción de inconstitucionalidad inédita en el mundo, diciendo que esto viola la Constitución. Cuando, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Suprema Corte de Argentina, han dicho que son buenos elementos compatibles con la libertad de expresión y protección de los derechos de propiedad, pues aquí le andamos dando mucha vuelta a la cuestión. Y lo mismo pasa con las medidas tecnológicas de protección. Desde nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, traíamos ahí el tema, pero se circunscribió principalmente a protección del software y a protección de señales. Y entonces dejó en el aire temas que ahora nos interesan, como por ejemplo, la protección del ebook. Si la industria editorial ya está pensando en migrar a la explotación digital, pues la ley no nos daba esto, y apenas en 2020 reformamos para proteger jurídicamente las medidas tecnológicas de protección. Y mientras nosotros en 2020 hacemos eso, en 2019 ya la Unión Europea genera una nueva generación de protección digital a los derechos, donde se obliga, por ejemplo, a los intermediarios, a los prestadores de servicio, a los portales, a contar con licencias globales, con licencias genéricas por las obras que puedan compartir sus usuarios. Bueno, eso no sé cuándo lo llegaremos a tener en México. Espero que no con 20 años de retraso como los otros temas. Pero, sin embargo, a pesar de que esta legislación es interesante y también pone ciertas excepciones como la minería de datos y una serie de cuestiones muy importantes, usos docentes online, ahora que se puso tan en boga la educación en línea, que ataca estos temas, aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque toda esta legislación la tiene muy pensada, está muy pensada para plataformas, para redes sociales de acceso público. Y estamos viendo que los nuevos problemas para la industria editorial y para otras industrias se nos genera por el uso digital en servicios de mensajería privada, por WhatsApp, por Telegram. Oye, te paso el ebook, oye, te paso esto, que es más difícil monitorear y que implica generar una nueva serie de herramientas, de medidas tecnológicas de protección, de monitoreo de información sobre gestión de derechos, pero que empiezan a tocar un tema muy delicado que no se da en las redes sociales públicas, en las plataformas públicas, que es el tema de la privacidad, de las comunicaciones privadas. Entonces tenemos retos tecnológicos y retos jurídicos. Sin embargo, eso no significa que estemos mal. Con las herramientas actuales, los titulares pueden tener una relativa seguridad jurídica y pueden ejercer acciones. Si a alguien le da miedo incurrir en la edición digital porque dice, bueno, es que mis derechos, pues lo mismo pasa con la edición analógica. Y veamos todos los libros piratas que circulan en formato de papel. Ese riesgo siempre va a estar y va a ser consustancial a la propiedad intelectual. Entonces, sí tenemos relativa seguridad jurídica para hacer esto, pero desde luego se necesita ir avanzando lo más rápido posible. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, precisamente estaba poniendo atención en la parte de que pues vamos a lo mejor un poco atrasados en la parte de las licencias genéricas en México, pero pues no estamos del todo mal con nuestro marco legislativo, que afortunadamente en 2020 tuvo estas reformas, acoplándose ya al marco internacional.
Y precisamente en esta parte de todo lo que es los ebooks y todas las herramientas actuales que se requieren para ejercer algún tipo de acción, en esta parte, para completar con la parte tecnológica, me permitiría preguntar precisamente al maestro Jorge, ¿qué nos puede decir justamente él en cuanto a este tipo de herramientas? Por ejemplo, no sé, la información de gestión de derechos o los mecanismos que usan precisamente en Cedro, que son pues la punta de lanza con todo lo que nos mencionaba el doctor Eduardo con la parte de mensajería instantánea. Precisamente hace poco había salido una nota de ustedes, entonces adelante con lo que nos quieras mencionar de este tema. Sí, bueno, antes de nada, Eduardo, esperemos que la directiva se implemente, porque nosotros aquí en España ya llevamos unos meses de retraso y la verdad es que más allá de data mining o más allá del uso de las obras fuera de comercio, más allá de la excepción para usos digitales en la educación, hay dos artículos clave, yo creo que son incluso a nivel global, ¿no? Del cual seguramente hablemos en otra ocasión, que es el derecho conexo de los editores de prensa por el uso digital que hacen plataformas, agregadores, y el artículo 17 referido a lo que has comentado precisamente del uso de contenidos protegidos en las plataformas que son subidos por los usuarios, ¿no? Tipo Facebook y este tipo de cosas. Yo creo que eso tendremos, intuyo tú y yo, muchos años para hablar sobre la evolución de estos. En cualquier caso, sí, las medidas de protección en el sector editorial. La experiencia que nosotros tenemos y pensemos que una entidad de gestión como Cempro en México, como Cedro en España, no estamos, o sea, sí, no creo que se malinterprete esto, no estamos precisamente para cubrir las necesidades únicamente de las multinacionales, de las editoriales multinacionales, porque afortunadamente esas tienen más recursos, aunque lógicamente son nuestro objetivo como asociados, ¿no? Sino que nos tenemos que dar cuenta que hay una hay un gran número de editoriales medianas y pequeñas que por sí mismas no pueden desarrollar o no tienen los recursos para desarrollar este tipo de herramientas o este tipo de tecnología. Es más, en la cuestión de las medidas de seguridad a los e-book, los DRM o los DMR, claro, el feedback que tenemos nosotros es, primero, que es difícil, segundo, que genera una utilidad o un uso complicado en el usuario, y tercero, que es costoso. Imaginemos, porque nosotros mantenemos, como vosotros allí en Cempro, conversaciones con editores que nos dicen, mira, generar un contenido en digital me puede costar 500 euros y la amortización a lo mejor me lleva 12 años si si genero el impact, ¿no? Hay autores que se autoproducen, como Lorenzo Silva, que incluso encuentra copias piratas de sus obras que tiene a libre disposición en su página web y que la gente se lo baja de circuitos distintos a un circuito legal gratuito como es el que ofrece. Entonces, ante esta situación, desde hace varios años venimos trabajando en el desarrollo de lo que llamamos un ecosistema digital de soluciones que van desde un servicio de localización y retirada por metadatos de las obras que están puestas a disposición ilegalmente. Hemos desarrollado apps para teléfonos móviles para que, imaginaros, un autor ve que se está fotocopiando una obra, hace una foto, la capta con el móvil, esa foto está geolocalizada y nos la envía directamente a nuestro sistema de denuncias, al CRM que hemos desarrollado el canal, para que automáticamente lance la notificación. Lo mismo hemos desarrollado en el entorno de los navegadores, donde en diversas tiendas se puede descargar un plugin que se llama Cedro y en el cual, según tú vas navegando, o se te habilita la opción de chequear si esa obra, navegando en cualquier navegador de internet, dándole al botón derecho puedes comprobar si esa obra está en nuestro repertorio y si el uso es ilegal, denunciarlo directamente, con lo que automáticamente entra en el canal de denuncias. Y lo último que hemos hecho en el ámbito de la piratería es un desarrollo por el cual aquellas empresas, aquellos socios, autores, editores
administraciones públicas que se quieran asegurar de que su publicidad digital no se invierte en páginas piratas que nosotros hemos localizado, configure su código de Google Analytics y de esa forma ya en aquellas páginas que nosotros hemos denunciado por piratas varias veces, prohibimos que allí se implemente esa publicidad, ¿vale? Os puedo dar el caso de que estamos promocionándolo aquí y hay, por ejemplo, un despacho de abogados que había invertido $380 a través de la publicidad programática en páginas piratas y no lo sabía. O sea, este es el abanico de soluciones que, bueno, que tenemos ahora mismo aquí, que estamos potenciando en el área de la piratería y que podrán disfrutar los editores, vuestros editores, mediante Cempro en breve espacio de tiempo. Pero es importante lo que comentaba también Eduardo de lo que viene, ¿no? De las directivas. Y en este ámbito también estamos desarrollando y hemos desarrollado un sistema que viene a ser un identificador de usos, aquello que se usaba para ver si en las tesis de nuestros políticos había trozos de creación un poco más complicada. Y lo tenemos, lo hemos desarrollado tanto para texto como para imagen, como para música, y somos capaces de identificar esos usos parciales en archivos de todo tipo de formato. Y creemos que esto, junto con la puesta en marcha de lo que es un registro digital, en el cual hay autores que están subiendo y editores que están subiendo obras inéditas para que quede quede fijada la hora en la cual ellos nos subieron ese contenido, pueden ser las bases, no solo para incluirlo en todo el circuito de piratería que hemos desarrollado, sino también para dar esas herramientas que puedan permitir a los titulares gestionar sus derechos en este ámbito digital, frente a plataformas, frente a buscadores, frente a agregadores, frente a los grandes, como los llama aquí algún autor, los grandes agregadores culturales, ¿no? Porque realmente no dejan de ser centros o repositorios donde desgraciadamente estamos acostumbrados, o mucha parte de la sociedad está acostumbrada ahí para consumir los contenidos culturales. No, pues súper interesante, precisamente, bien como lo mencionaban tanto el maestro Jorge como Eduardo, pues existe esta parte en la que no solamente nos podemos quedar con el marco legislativo, pero tampoco nos podemos quedar solamente con las herramientas tecnológicas, sino que se tienen que unir. Aquí retomando un poco lo que nos comentaba el maestro Jorge, pues se me hace muy interesante esto de las aplicaciones para teléfonos móviles, que ya puedes geolocalizar la fotografía de dónde viene. Igual que, pues, precisamente como Cedro es el ejemplo estrella, pues la parte del canal de denuncias, el ecosistema digital de soluciones, toda esta parte, pues definitivamente por algo tenemos aquí a Jorge, porque es el experto en todo este tema, no únicamente en Cedro, sino en una cuestión tecnológica. Y justo como nos comentaba, esto puede ser hasta incluso más allá del entorno editorial, pero regresando a lo mejor un poco al entorno editorial y, bueno, toda la parte de las directivas que nos comentaba, lo que se viene, los identificadores de usos, pues es definitivamente el futuro que nos está esperando. Y en ese sentido también en la parte editorial me permitiría a lo mejor preguntar al maestro Eduardo qué opina justamente por ejemplo, en los casos ya editoriales para afrontar este tipo de problemas, como los sitios o repositorios más allá de la parte de las herramientas tecnológicas que muy bien nos ha explicado Jorge. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en los sitios tipo Etsy Hub, que pues evidentemente hay piratería, ¿no? Lo que implica la piratería ahí frente al acceso de artículos académicos y los costos para estudiantes e investigadores? Ahí, ¿cuál podría ser a lo mejor algún tipo de solución? Claro, mira, la solución inicia, como decía Jorge, por un ecosistema digital. Facilitarle a las personas el acceso lícito a la cultura, darles los canales a precio accesible en un ecosistema que funcione. Eso es una primera gran solución, una solución cultural económica. Ahora, lleguemos o no a esa solución, siempre va a haber quien cometa hechos ilícitos. Y ahí es donde vamos a echar la mano de la legislación y de las acciones que tenemos. Y vamos a tener principalmente dos tipos de acciones. Las acciones directas por violación a derecho
reproducción no autorizada de la obra, puesta, comunicación no autorizada de la obra, y las acciones por eludir medidas tecnológicas de protección, por alterar la información de gestión de derechos, porque imagínense, Jorge nos habla de todo lo que se está desarrollando, todo lo que están implementando en Cedro, y puede llegar un cracker, puede llegar una persona experta en sistemas y deshabilitar esto. Entonces, pues a lo mejor lo que sucedió es que deshabilitamos el tema de la geolocalización o alguien alteró los archivos digitales para que no se pueda ver que la obra pertenece al catálogo representado por Cedro. Entonces, ahí son dos tipos de acciones diferentes. En las acciones por violación a derechos, afortunadamente en México hemos avanzado mucho en los últimos años en este ámbito digital. Mientras en una época fue tabú y el INPI no había forma en que se le convenciera de que pusiera una infracción por violación de derechos digitales, hasta el famoso caso Vaca, que es relativamente reciente, tú me recordarás, Marisa, creo que fue del 2014, 2015, por ahí, que fue la primera vez que hubo una infracción por este tipo de cuestiones, pues ya el INPI lo hace con mayor soltura, ya impone más infracciones. Los jueces, al menos civiles, también están comprendiendo un poco más la materia y ya condenan al pago de daños y perjuicios. Por la vía penal, cuando ya nos vamos con piratería pura y dura, donde hay delincuencia organizada detrás, es un poco complicado y las autoridades actuales de la Fiscalía pues no están muy convencidos de echar a andar este tema, pero por lo menos tenemos estas herramientas por violación directa de derechos. Ahora, por elusión de medidas tecnológicas de protección, por alteración de información, etcétera, apenas vamos a estrenar estas acciones. Entonces, realmente lo importante es que conforme se vayan dando los casos, vayamos ejerciendo estas acciones ante las autoridades y también no volvamos a esperar años a que a una autoridad se le quite el miedo y estrene estas facultades. Y aquí lo que decía Jorge es bien importante. Sí, una editorial transnacional grande puede tener los elementos para ejercer acciones, incluso tener una campaña antipiratería propia, pero las editoriales medianas, pequeñas, las universidades no. Y ni se diga de los propios autores, que a veces son los principales perjudicados en estos temas. Entonces, para eso es muy importante la figura de las sociedades de gestión colectiva. Y para eso creo que Sempro tiene un gran reto de echar a andar todo este tipo de cuestiones y desde el marco de IFRO y de sociedades como Cedro que nos pueden ir dando la pauta y compartiendo sus experiencias positivas y negativas, creo que por ahí podemos echar a andar muchas acciones legales para ir mejorando la situación, que no va a ser de un día a otro. La lucha contra la piratería y contra este tipo de cuestiones es a largo plazo de paciencia, pero eventualmente dejará frutos. Sí, definitivamente no, pues aquí también Sempro tiene una gran labor que desarrollar en torno a todo lo que nos han comentado nuestros ponentes. Precisamente pues siguiendo los pasos en que pues ya, como bien comentaba el doctor Eduardo, pues toda esta piratería cuando es tal cual dura y pura, como él mismo decía, y finalmente pues son, como también bien lo mencionaba, pues no dejar otra vez pasar tantos años, ya empezar a educar a nuestras autoridades a que se vayan incluyendo en esta parte tecnológica, que la vayan conociendo, que no le tengan miedo y pues si le tienen miedo, pues que se empiecen a adaptar porque es lo que está hoy. Igual que pues las sociedades de gestión colectiva definitivamente siempre son un gran apoyo para este tipo de situaciones. Aquí bueno, nada más igual a lo mejor la parte de los candados, por no dejar ahorita que es un tema muy de auge, no dejaría a lo mejor de preguntar de forma muy breve que nos diera su opinión el maestro Eduardo respecto de toda esta parte de la Ley General de Bibliotecas, porque está muy relacionado con la industria editorial. ¿Qué están haciendo las editoriales para evitar pues estas desproporcionales sanciones cuando se les pide que entreguen en depósito una copia, en depósito digital las publicaciones, pues ya precisamente se habla del entorno digital, pero además se omite ofrecer algún tipo de candado para estas obras entregadas. En este punto, ¿qué se está haciendo en la actualidad? No me toques ese tema porque si no ya no habla Jorge y agotamos todo el tiempo. Pero a ver, básicamente lo que tenemos es una ley de bibliotecas sui generis, muy particular, que obliga a editores, pero también a productores de cine y de televisión y a productores de fonogramas a entregar los archivos digitales
libres de medidas tecnológicas de protección a 3 bibliotecas depositarias con efecto del depósito legal, pero a su vez facultando a las bibliotecas de que ellas decidan con una amplísima discreción cómo pueden dar en consulta pública esos materiales a sus usuarios, lo cual abre y está la posibilidad de que lo hagan en línea, de que suban el libro para consulta, descarga en línea, de que suban la serie de televisión, la película para consulta o descarga en línea. Y yo lo que he dicho, incluso tenemos aquí en el despacho a cargo la gran mayoría de los amparos que están llevando en contra de esa ley para que se declare su inconstitucionalidad. Yo lo que he dicho es, pues, es una cuevana institucionalizada. Y además es un paraíso donde vas a tener libros, música, películas, series de televisión gratis y de acceso remoto. Es un verdadero despropósito, porque lo que hace es destruir un entorno digital sano, en donde todas las partes ganen, en donde el público pueda acceder a sus obras, en donde los autores puedan reflejar sus expresiones y en donde toda la cadena que hay desde el autor hasta el público tenga incentivos para seguir generando más obras y generar lo que se llama el evergreen, el siempre verde, esta ampliación del ecosistema digital. Entonces es verdaderamente un despropósito. Afortunadamente, en la gran mayoría de los casos hemos conseguido suspensiones del acto reclamado a los jueces, es decir, órdenes de los jueces de haber, de momento en lo que se decía en la inconstitucional de la ley, no entreguen los archivos digitales por el daño que se podría causar, y es algo que está en batalla y que durará algún tiempo esa batalla legal. Y no digo más porque si no, agoto el tiempo. Esto, No. perdona, Adelante, adelante. ¿esto, Eduardo, no afecta a la regla de los 3 pasos? La afecta flagrante y frontalmente, y es parte de los argumentos, porque una de las cosas que dijimos es, se está creando una nueva limitación a los derechos patrimoniales de autor y de derechos conexos, sin cumplir desde el que sea caso especial, y ya no hablemos de afectación a la normal explotación de la obra. Evidentemente que se viola esto, que además para efectos constitucionales es muy interesante. La Suprema Corte ha dicho que la regla de los 3 pasos es un parámetro de regularidad constitucional. Está incorporada a la Constitución. Entonces, al ser una norma constitucional, las leyes que no la cumplan se declaran inconstitucionales. No solo violatoria de tratados internacionales, sino frontalmente violatorios de la Constitución. No, pues sí, definitivamente es un tema que nos da para mucho, que qué bueno que nos lo explicó en breves palabras, porque sí nos da para muchas horas de discusión. Y precisamente aquí es lo que aterrizo en la parte del entorno digital sano. Pues no puede haber un entorno digital sano si no se ve por el bien tanto del autor, tanto del público consumidor. Entonces, definitivamente qué bueno que están haciendo este tipo de acciones, y sin dejar de lado precisamente la parte de que en su caso incluso se tendría que entregar sin candados, cuestión que también aquí Jorge nos diría, pero pues cómo, o sea, aquí yo soy el máster en las herramientas tecnológicas, no se tiene que dejar de hacer de lado pues que se pueden coadyuvar la herramienta tecnológica con la herramienta pues legal precisamente. Y ya para no irnos por ese tema escabroso por ese momento, me permitiría preguntarles algún tipo de reflexión o consejos que les gustaría compartir a los asistentes en esta parte de la era digital, para el buen uso de las obras, para el uso de las herramientas. ¿Qué nos podrían dar como conclusión cada uno en este aspecto de lo que hemos platicado más o menos? Que fueron muchísimos temas y nos da para muchísimo más tiempo, pero a manera de conclusión, ¿qué nos podrían compartir? Empiezo yo, si Claro queréis, que sí. si os parece. A mí me hace... no logro comprender después de más de 10 años en el desembarco en Cedro y en el mundo de los derechos de autor, que alguien llegara a un concesionario de coches Mercedes, entrara, cogiera las llaves, se llevara el coche, lo usara 1 mes, 2 meses, 3 meses o toda la vida y dijera... y que le entrara en la cabeza hacer esto sin pagar, ¿no? Sin pagar a la Mercedes el valor del coche, ¿no? O sea, me llama mucho la atención por qué siempre los derechos de propiedad intelectual están en la cuerda floja, ¿no?
y otros insumos, incluso para la administración pública, la luz o cualquier otro tipo de material, no lo están. O sea, es una cuestión, el hecho de que sean un bien inmaterial, que fijaos, luego eso hace que es el único bien, la única propiedad privada que a 70 años de la muerte del autor, si no me equivoco, pasa a titularidad pública, o sea, que revierte en toda la sociedad, ¿no? Y que no tengamos el reconocimiento o el apoyo que se da. Hay una cuestión que también me llama mucho la atención y es en los países del norte de Europa, en los países cuyo administración, digámoslo así, da un apoyo decidido a los creadores de ese país, que hay varios ejemplos en Europa, la situación de duda, de puesta en entredicho de los derechos de propiedad intelectual es muy inferior. Y en aquellos países donde no se da ese apoyo, ese respaldo, siempre los derechos de autor o están o se ven criticados o tienen una situación de completa inferioridad. Bueno, esto es una reflexión que tenemos que superar principalmente porque a nivel cultural todos los países hispanohablantes tienen un bagaje tremendo culturalmente. Y lo que no podemos hacer es perderlo o dejar que se pierda, ¿no? Yo como conclusión sí señalaría que tiene que haber un apoyo decidido, no como algo partidario, sino algo que beneficie a todos y a la propia identidad cultural, ¿no? Y sí que también, me repito un poco de lo que dije al principio, se tienen que formar a la gente, porque la propiedad intelectual, hemos visto que Eduardo la conoce perfectamente, pero no, en España no está en el currículum escolar. Nadie conoce qué es eso de propiedad intelectual, el derecho a reproducción, derecho puesto a disposición, comunicación pública, distribución, qué es, nadie tiene ninguna idea, nadie sabe nada de eso. Entonces, hay que formar, nos tenemos que apoyar en la tecnología y tiene que haber un marco legislativo que permita a los autores vivir pues adecuadamente de su creación, ¿no? Que dé sostenibilidad, que es una palabra que está muy de moda, pero que en el ámbito de la cultura pues realmente es muy difícil de encontrar, ¿no? Salvo casos aislados que todos sabemos quiénes son. El 6% de los escritores que pueden vivir a lo mejor de su trabajo, el 94% no, y algunos y un ratio similar de editores, ¿no? Porque la realidad del mundo editorial son pequeñas y medianas editores que están el director general de la editora, lo mismo hace contabilidad, que hace legal, que te hace la promoción, o que te monta una caseta, como hemos tenido aquí la oportunidad de verlo en la Feria del Libro hace 2 semanas, ¿no? Y claro, me encantó esa parte de que se tiene que apoyar uno en la tecnología precisamente para que pues toda esta parte, todos nos veamos beneficiados en esta industria. Y ahora le pasaría la palabra al maestro Eduardo. Yo también lo veo como una cuestión de carácter cultural y educativo, y en dos aspectos. Por un lado, la cultura del respeto de los derechos de otros. Y por otro lado, un entorno educativo que permita la sensibilización de lo que es el trabajo creativo. Y voy a poner 2 ejemplos prácticos de uno y otro caso. Hay ahora una polémica aquí en México porque muchas de las fotografías de Gabriel Figueroa, de la época de oro del cine mexicano en blanco y negro, a alguien se le ocurrió colorearlas y compartirlas en un sitio web. Pues procuro yo nunca pelearme mucho en redes sociales ni discutir, porque pues yo cobro para discutir, es mi trabajo. Entonces no doy argumentos de gratis en la red, pero bueno, en estos temas luego me apasiona, empiezo a discutir. Y me decía un cineasta, oye Eduardo, ¿pero realmente ves tan mal estas fotografías? Mira qué bonitas le quedaron. Y yo decía, es que el argumento no es estético. El argumento es de que hay un derecho de otra persona y de que si querías hacer eso, tenías que pedir permiso. Es
pasar por respetar el derecho de otros. Si quieres que respeten tu derecho, tú respeta los derechos de los demás. Entonces, es un punto que nos falta mucho en estos temas de propiedad intelectual. Todavía no tenemos la cultura de respetar lo ajeno, sino de sacar el mayor provecho propio, el beneficio personal. Y por otro lado, el tema cultural, como bien decía Jorge. A ver, ponía el ejemplo de los países de la Europa del Norte. El otro día estaba viendo una entrevista y se me dio como muy grabada con una banda que se llama Avatar, de Finlandia. Y ellos explicaban cómo es el sistema educativo finlandés, donde desde preescolar les enseñan a tocar instrumentos musicales, la educación en literatura, en música, en fotografías, es de las primeras etapas. Ellos van creciendo toda su vida para el momento en que llegan a la adolescencia, dominen un instrumento, hayan tenido un bagaje de culturas, sepan escribir narrativas, sepan escribir poesía, y el sistema de políticas públicas le da la oportunidad de dedicarse a la creatividad por lo menos una vez. Lo que ellos decían es, si alguien quiere tener una banda de rock o una banda de jazz o dedicarse a la polka, el sistema social lo ve bien, mientras en otros países es de no te dediques a ser músico, no te dediques a ser escritor, dedícate a ser abogado en ciencias económicas, en algo que te reditúe. El sistema finlandés es de no, inténtalo. Si después ya la creatividad no te remunera, busca otra cosa que te llame la atención. Bueno, imagínense esos niños que desde pequeños saben cómo es el esfuerzo creativo, la sensibilidad, lo que implica producir, pues la gran mayoría de estas personas van a tener un respeto a la creatividad de los otros y saber lo difícil que es, como decía Jorge, vivir de la creatividad y generar estos entornos de inversión, de promoción, tanto pública y privada, para generar contenidos. Entonces, creo que por ahí debemos también buscar soluciones, no solo las acciones legales puras y duras que remedien, sino una cuestión educativa de raíz, de replantearnos que la clase de música no solo sea ir a tocar una flauta, ya que llega uno a la educación secundaria, sino que desde las más tempranas edades se dé, y a lo mejor en algunas escuelas privadas en México se llega a dar eso, pero no en el sistema público de educación, que es al que va la mayoría de la población y es el que nos debería generar, dar la pauta de este tipo de cuestiones. No, pues muchas gracias por las dos conclusiones. Definitivamente de las dos pueden englobar que una gran conclusión que me encanta es que pues se requiere esta capacitación y educación desde tempranas edades para que precisamente ahí vayan viendo el respeto de toda la cultura para, no solamente de la cultura, sino de responder por la creatividad, ver desde ellos mismos cómo pueden respetar algo hacia los demás. Entonces definitivamente sí, nos podemos ir a este tercer eje, a lo mejor herramientas tecnológicas, herramientas legales, pero sobre todo una educación desde temprana edad para tener este respeto hacia los demás y hacia al trabajo de uno mismo. Entonces, definitivamente, estoy muy de acuerdo con ustedes y pues no me quedaría más que agradecerles su participación, sus excelentes exposiciones, también agradecerle a la CANIEM, a CEMPRO por estos magníficos eventos y que se siga así. De esta forma es el mejor ejemplo para capacitar y educar a las personas para continuar pues respetando los derechos de autor y haciendo uso de una tecnología para que se siga fomentando todo este tipo de respeto y desarrollo a la creatividad.